A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a abordar un tema que al parecer todo el mundo domina y habla y se comenta, y es el estrés. No hay alguien que no mencione y le culpe al estrés de cosas o no le culpe de cosas. En general es un término que se ha ido volviendo muy popular y se aplica a una enorme cantidad de cosas, pero hoy la vamos a ver desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista que nos interesa desde la salud mental. Sí, para empezar, yo creo que es muy común ahora hablar de ese término, pero yo creo que buena parte de las veces está bastante mal empleado, ¿no? Desde el punto de vista médico, estrictamente, pues mucha gente tiene algunas confusiones y cree que es algo, pues, para algunos muy malo, para otros muy bueno, para otros algo que todos lo padecemos, para otros que más bien es de excepción padecer. ¿Sí? No hay una unión, no hay un consenso en cuanto a su significado, en cuanto a esta terminología. Pero por eso mismo se ha ido haciendo bastante popular, ¿no? Pero tal vez la concepción general, el concepto general de la gente es de que estrés es una enfermedad. Exacto. De que ya le dio el estrés, o ya le cogió el estrés, o ha estado padeciendo de estrés, como si el estrés fuera un padecimiento. Exacto, eso es lo que te decía. Yo creo que hay un mal empleo del término, ¿no? En otros programas hemos hablado de otros términos psiquiátricos que evidentemente se los emplea mal y se les ha dado otro significado, pero yo creo que el estrés es el que más ha llevado estos cambios, más se ha esta popularización también, exactamente. ¿no? Es decir, sí. El estrés es de una manera u otra el culpable de los males del mundo en este momento. Pero lo que vamos a hacer es, primero, indicar que el término estrés viene de la física y es la capacidad de tolerancia, digamos, de los materiales en las construcciones, en las edificaciones, están sometidos a una presión, que esa presión determina su nivel de tolerancia a esa presión. O sea, hay una resistencia del individuo, en el caso de los humanos, hacia demandas que pueden tener el medio ambiente o el medio interno. Eso es estrés, parecido a lo que pasaría en el campo de la física o de la ingeniería, en el cual una columna es sometida a un nivel de presión y el nivel de presión que esa columna resiste es un nivel de estrés. Exactamente, entonces con ese concepto que está muy bien claro y muy bien explicado, podemos decir claramente el estrés no es una enfermedad, como comúnmente se le atribuye, como comúnmente se dice. Sería más bien, paragoneando con la resistencia a los materiales, una resistencia, una defensa de nuestro organismo ante las demandas externas e internas también, por supuesto. Entonces yo creo que eso es una aclaración primera y que vale mucho la pena hacerlo e insistirle. No es una enfermedad. Es decir, tener estrés no es tener una enfermedad. El estrés, entonces, lo que hace es ejercer una demanda sobre el organismo y el organismo responde ante esa demanda con una serie de mecanismos que tratan de defender su integridad. Pongamos por ejemplos extremadamente simples. El calor que una persona está soportando a ciertas horas del día o en ciertos climas determina que el organismo, para mantener un equilibrio, haga que esa persona sude más. Entonces el estrés es el calor. Ese calor ejerce una demanda sobre ese organismo y ese organismo, para mantener su estabilidad,
empieza a perder líquido y a perder calor para mantener un calor interno más o menos estable. Exacto. Entonces ese es justamente el mecanismo por el cual se defiende el organismo, en este ejemplo que tú bien pones, ante esa injuria externa que sería el exceso de temperatura ambiental, ¿no? Entonces la sudoración, el perder líquidos para enfriarse, pues esa es la defensa del organismo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un golpe que determina el dolor de una región del cuerpo que ha sido golpeada. El organismo, para combatir ese elemento que fue el causante de ese dolor, es decir, el golpe es el estrés que demanda del organismo una respuesta. Una de las respuestas va a ser precisamente el dolor para retirarnos del sitio en donde nos está produciendo dolor, porque ya nos golpeamos en el mismo sitio, va a seguir produciendo más dolor. La otra es una serie de mecanismos que tratarán de combatir, primero, el dolor y segundo, producirán un grado de inflamación para proteger y reactivar los mecanismos de rehabilitación de esa zona que ha sido afectada. Es decir, ante cualquier injuria, ante cualquier demanda externa, el organismo genera cambios que son los defensivos. Eso es importante recalcar, que son cambios defensivos para no perder el equilibrio, la homeostasis de nuestro organismo. Entonces, usualmente el organismo trata de estar en un equilibrio, todo funcionando bien, todo a la perfección. Entonces, al recibir estas injurias y sentir estas amenazas, pues genera cambios justamente para defenderse, ¿no? Sean estos por dolor, sean por inflamación, sea por cualquier injuria externa, el aumento de calor, cualquiera de los ejemplos que uno puede poner sobre esto. Ahora, saliendo desde el campo de la parte de estrés físico que acabamos de mencionar, podríamos también hablar entonces de estrés emocional, y ese es probablemente el que más comúnmente se le ha ido convirtiendo en un término muy común de enfermedad y causante de otro tipo de problemas. El estrés en el campo emocional, por ejemplo, estaría dado por un examen, una prueba que tengo que presentar el día de mañana en mi universidad. Eso genera en mí un grado de tensión o de presión emocional que habilita a una de nuestras respuestas normales, que es una ansiedad normal. Esta ansiedad normal nos ayuda a aumentar la capacidad de enfoque y nos ayuda probablemente a disminuir la cantidad de sueño, y eso hace que tengamos más tiempo para estudiar y probablemente más enfoque en lo que estamos estudiando. Es decir, el estrés es el examen y la demanda emocional que ese examen está ejerciendo sobre mí. Y el organismo responde ante eso con un aumento de la atención, de la concentración, el enfoque en lo que estoy estudiando, y probablemente también la disminución de la necesidad de sueño en esa víspera del examen, porque quiero revisar un poco más la materia. Entonces hay una respuesta del organismo ante ese elemento que no es un elemento físico. Evidentemente esto tampoco es una enfermedad. Entonces ahí esa adaptación, el mecanismo de adaptación que venimos mencionando, pues se da emocionalmente también. Entonces tú mencionabas, se produce una ansiedad, pero es una ansiedad más bien beneficiosa, porque desencadena también esta serie de mecanismos que tú has mencionado, ponernos más alerta, por ejemplo, necesidad de dormir menos, concentrarnos más en lo que estamos estudiando, y luego pues evidentemente al cesar el estímulo, al cesar el estrés, es decir, al otro día uno va a dar el examen y cualquiera que sea el resultado, pues el organismo tiende a volver a su estado basal, a su estado natural, normal, habiendo pasado el efecto de la demanda que habíamos soportado, en este caso, al tener que dar el examen, ¿no? Basándonos en este ejemplo que acaba de mencionar, creo que vale también la pena aclarar esto de ansiedad, porque el término ansiedad también es visto como si fuera una patología, y de hecho hay trastornos de ansiedad. Pero como acabamos de mencionar, existe una ansiedad normal. La ansiedad normal es prácticamente el equivalente del dolor en términos físicos.
Y el dolor también puede ser una patología, es decir, hay estados dolorosos que son anormales, o la pérdida del dolor o el exceso del dolor son estados anormales. En términos de ansiedad ocurre más o menos lo mismo. Hay una ansiedad normal que nos aumenta el estado de alerta, de atención, de enfoque en una situación particular que nos llama la atención, y existen trastornos de ansiedad que esos, lejos de ayudarnos, más bien bloquean nuestros niveles de funcionamiento. Ahora, el estrés puede convertirse en la causa de una enfermedad, eso sí, porque ese estrés tiene que ser compensado o mantenido de una manera que el organismo tenga la capacidad de sobreponerse. Pero si estamos sometiéndole al organismo a un permanente estrés, ese estrés causa una enfermedad. Es decir, el estrés no es la enfermedad, pero sí podría producir una enfermedad. Claro, es que con estos mecanismos que estamos mencionando, evidentemente al venir la situación estresante, al venir esa demanda interna o externa, el organismo reacciona, entonces se defiende. Pasa la amenaza, vuelve a su estado normal. En la siguiente amenaza, vuelve nuevamente a lo mismo. Entonces está en un sube y baja, podríamos decir. Entonces llega un momento en que nuestro organismo, si es que las demandas, si es que el estrés es continuo, dice, no me conviene estar defendiéndome y bajando, defendiéndome y bajando. Entonces, más bien adopta un estado de resistencia y mantiene una tensión constante, que en determinado momento, pues, podríamos decir, se llega a un cansancio, y ahí es cuando empiezan a fallar nuestras funciones, y podría eso generar ciertos cambios en nuestro organismo que ya eso constituirían unas enfermedades, ¿no? Cualquiera que sea el órgano en el cual ha afectado ese estrés sostenido y que el organismo ya no es capaz de defendernos, ya no es capaz de resolverlo. Pongamos ejemplos muy sencillos. Si es que comemos en exceso sal, es un estrés que le estamos sometiendo a nuestro organismo para procesar esa sal y eliminar esa sal. El órgano que se encarga de ese procesamiento y eliminación es el riñón. El riñón está sometido al estrés permanente de grandes cantidades de sal, hasta que un momento dado dice, ya no puedo. La respuesta es un daño renal y un daño en la hipertensión arterial. Produce hipertensión arterial ese daño renal porque la presión arterial había subido con el propósito de forzar la eliminación más rápida de cantidades de sal. Pero si es que esa cantidad de sal está ingresando en forma continua, se produce un daño tisular que produce otras consecuencias como hipertensión, por ejemplo. En ese caso, el estrés, el factor estresante sería el incremento de la sal. El exceso. El exceso de sal. La defensa sería pues la subida de presión arterial, transitoria, hasta que el riñón responda o hasta que disminuya la cantidad de sal. Pero si es que eso se mantiene, pues evidentemente ya el riñón se lesiona en su función, inclusive algunos dicen anatómicamente también, y habrá cualquier trastorno. A más de que mantenerse la presión arterial ya elevada en forma constante, pueden haber trastornos también en el funcionamiento renal, ¿no? Ahora, hay niveles de tolerancia al estrés que son variables, y son variables de persona a persona, de familia a familia. Hay gente que tiene un enorme nivel de tolerancia al estrés y hay otros que tienen menos tolerancia al estrés. Pongamos nuevamente ejemplos desde el campo desde el punto de vista físico. Si uno come mucho azúcar, el páncreas está obligado a producir mayores cantidades de insulina. Si uno tiene sobrepeso, se está también procesando y necesariamente eliminando o produciendo mayores cantidades de insulina. Hay gente que tiene una predisposición genética, una vulnerabilidad que hace que el sobrepeso le haga desarrollar una diabetes tipo 2. Hay otras gentes que tienen mucho sobrepeso y a pesar de eso jamás van a desarrollar una diabetes. Entonces, la conjunción de elementos genéticos que marcan una vulnerabilidad van a determinar también la respuesta al estrés a la cual ese individuo está sometido. Entonces, habrán circunstancias en las cuales ese mismo estrés producirá una enfermedad
y en otras personas no producirá enfermedad. Es evidente, y esto que tú mencionas es muy importante porque pone de manifiesto el hecho conocido de que son los dos factores, es la predisposición que puede tener una persona y cómo responde a esas demandas, a ese estrés. Entonces, evidentemente, si es que no tiene esa predisposición, su tolerancia, su resistencia va a ser mayor. Entonces, ahora esta predisposición puede estar dada por una serie de factores, entre otros factores de herencia, factores genéticos, por ejemplo, o una carga familiar, una predisposición. Entonces, esa vulnerabilidad, que sería una debilidad, pues es más fácil de sucumbir ante las demandas externas, ante ese estrés que nos está agobiando diariamente. Ahora, eso también está en relación con la forma de ser de la persona. Entonces ahí entramos con los tipos de personalidad que alguna vez mencionamos también, y entonces hay ciertas personalidades que son más vulnerables a las tensiones externas, son más vulnerables al estrés y pueden desarrollar enfermedades en relación a estos mecanismos. Bien, nos vamos a unos anuncios, regresamos con ustedes en un minuto. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bien, aquí está la película que querías. Uy, qué bueno, a ver. Es pirata. ¿Y luego? No, quiero la auténtica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando empiece a filmar películas, no quiero que la gente me estafe. Oye, yo nunca te estafaría. Pruébalo. Estamos hablando sobre el estrés y las consecuencias que esta adaptación que tiene el organismo ante demandas externas o internas puede llegar a provocar o no provocar enfermedad. Hemos hablado entonces de niveles de tolerancia al estrés y factores que predisponen a que ese estrés se convierta en una enfermedad o no se convierta en enfermedad, dependiendo de elementos genéticos que nos protegen o no nos protegen. Uno de los elementos adicionales a esto es justamente la personalidad, como acaba de mencionar en minutos antes del corte el doctor Gallegos. Hay cierto tipo de personalidad que es más propensa a desarrollar trastornos cardiovasculares y los cardiólogos las llaman personalidad tipo A, que son extremadamente competitivos, extremadamente demandantes, gente que está siempre presionándose más, con ganas de hacer más cosas o de producir más cosas o de dormir menos porque tienen que hacer o no hacer ejercicio porque no tiene tiempo, porque tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de circunstancias dadas por esa personalidad que hacen que el estrés sea siempre alto y muy constante, y no hay válvulas para disminuir ese estrés. Y ese es un capítulo importante. Tenemos maneras de disminuir el efecto nocivo del estrés a través de cosas que son la vida saludable, o estilos de vida saludable sería más apropiado decir. ¿Qué puede bajar los niveles nocivos del estrés? Pues el dormir horas adecuadas, el no consumir tóxicos, el hacer ejercicio, el tener un hobby, el tener actividades familiares o de amistades, reunirse con gente. Todo ese tipo de cosas hacen que el efecto nocivo del estrés disminuya. Son válvulas que disminuye el efecto de esta demanda constante sobre el organismo. Ahora, el beneficio de estos comportamientos también va a depender mucho de la forma de ser de la persona, es decir, de los rasgos de personalidad. Tú mencionabas hace un momento esta personalidad tipo A que al parecer tiene un cierto riesgo mayor para enfermedades cardiovasculares.
Entonces, claro, estas personas perfeccionistas, estas personas que siempre se están sobreexigiendo, muy puntuales, muy exigentes consigo mismo, se dice que logran ser así y les va muy bien laboralmente, por ejemplo, logran ser así a cargo de una gran tensión interna. Entonces, si sumamos la tensión interna hecha por ese organismo para tener esos rasgos de personalidad y ese comportamiento que hace que se vayan cargando de más tensiones, pues eso les daría esta mayor vulnerabilidad al estrés. Y ahí tendríamos una de las enfermedades bastante comunes, como es la hipertensión arterial, por ejemplo, muy común en personas que tienen este tipo de personalidad. Los problemas coronarios, los problemas de infarto. Hay muchos estudios muy interesantes sobre el aumento de la tensión, el aumento del estrés meses antes de que una persona evidentemente tenga esto hay que mezclarlo con otro tipo de factores metabólicos, por ejemplo, pero también es importante el ver que, como les decía, meses antes de haber tenido un infarto ha habido una gran sobrecarga de estrés en esas personas. Son estudios bastante interesantes y que yo creo que tienen mucho de reales, ¿no? Ahora, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, hemos hablado de esta vulnerabilidad de algunas personas que tienen propensión a desarrollar diabetes y que hacen sobrepeso y aparece la diabetes. Igual ocurre en la parte emocional. Si alguien tiene una serie de presiones y de pérdidas o niveles de demandas emocionales más o menos constante y tiene una carga genética hacia la depresión, el resultado va a ser la depresión. O sea, no es el estrés el único elemento que provocó la depresión. Hay una carga genética y un nivel de estrés de una manera constante, más alto de lo que es tolerable o más constante, que es la que produjo, junto a la vulnerabilidad, a esta fragilidad genética, el aparecimiento de una enfermedad que se llama depresión. Sí, el estrés desde el punto de vista psíquico-emocional puede producir algunas complicaciones y la respuesta en sí, cuando ya no nos defiende, yo creo que la primera respuesta y la más común es ansiedad. Entonces viene la ansiedad, es que eso se mantiene la presión externa, se mantiene nuestra reacción de ansiedad, ya no la podemos controlar, el organismo no nos defiende, pues fácilmente, pues dependiendo de factores genéticos, evidentemente de carga familiar, vamos a tener un cuadro depresivo importante, o vamos a tener otro tipo de complicaciones, como es el consumo de alcohol, por ejemplo, de sustancias. Entonces es también muy clásico y popular decir vamos a desestresarnos con alcohol. Entonces, no es que nos desestresamos, evidentemente por el efecto químico del alcohol se bajará algo la tensión, pero transitoriamente. Pero eso evidentemente nos lleva a otro tipo de inconvenientes como pueden ser los problemas adictivos, ¿no? Es otro estrés. Es otro estrés, obviamente. El organismo está sometido al estrés del alcohol que tiene que ser procesado. Y mucha gente que está sometida al contacto con el alcohol no va a desarrollar alcoholismo, pero si es que hay una carga genética hacia el alcoholismo, muy probablemente ese constante contacto con el alcohol va a desarrollar un trastorno que es el alcoholismo. Entonces, claro, todas esas consideraciones uno debe hacerse cuando busca las formas de desestresarse. Más adelante yo creo que hablaremos más en detalle de lo que tú habías mencionado ya, los estilos de vida saludable, pero evidentemente que el alcohol no es lo más aconsejable y eso yo creo que debemos insistir, porque lamentablemente es algo muy común, ¿no? En que las personas van a desestresarse de toda la semana, el día viernes, abusando de la ingesta de alcohol, pues, y eso trae a la final más complicaciones que beneficios. Bien, otro ejemplo, y yo creo que también vale la pena mencionar cómo el estrés en ciertas situaciones sobrepasa los niveles de tolerancia de cualquier persona. Es decir, hemos hablado de que hay unas personas que toleran más el estrés y otros toleran menos, pero hay niveles de estrés que van a sobrepasar toda posibilidad de resistencia o de tolerancia a ese estrés y va a producir una enfermedad. Y esa enfermedad se llama, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático. El nivel de estrés es tan traumático que produce un trastorno de ansiedad al cual se le ha denominado trastorno de estrés postraumático. ¿Cuáles son los ejemplos de eventos estresantes traumáticos? El sobrevivir a una caída de avión, el ser víctima de un secuestro,
el ser víctima de una violación, el ser testigo de guerras o de asesinatos o eventos de masas como, qué sé yo, una bomba en un estadio de Manchester, que hace poco se cumplió un año de que en un concierto de música individuos terroristas hicieron detonar bombas que produjo la muerte de otros seres humanos y una estampida general. Entonces, ese tipo de situaciones sobrepasan los niveles de tolerancia de los seres humanos y por lo tanto producen una respuesta de enfermedad, así no hayan elementos de vulnerabilidad genética, porque sobrepasó los niveles de tolerancia de cualquier ser humano. Es muy fácil de comprender, o sea, son situaciones que no se ve todos los días, que muchas veces no se viven o nunca se las vivirá, pero de pronto es una sobrecarga tan intensa y tan devastadora para el ser humano que evidentemente su capacidad de tolerancia no reacciona, ahí no tenemos una defensa adecuada y la enfermedad, los síntomas de la enfermedad pues se producen prácticamente de inmediato una vez que uno ha sido sometido a esta tensión tan grande, a este estrés que ya se sale de lo común, ¿no? Es muy diferente hablar de este tipo de estrés al estrés de la vida diaria, por poner dos extremos, dos ejemplos, entonces es muy diferente. Entonces si uno vive una de estas situaciones pues evidentemente tendrá consecuencias bastante más rápidas y bastante más severas. Y vale la pena también ahí mencionar de cómo de una manera u otra nos hemos ido convenciendo de cosas que no son tan ciertas, como que la vida campirana, la vida en el campo es libre de estrés y que la ciudad está el individuo sometido a grandes niveles de estrés. En parte es cierto, es decir, una ciudad es mucho más ruidosa, uno tiene que calcular tiempos, movilizarse en función de tráfico, etcétera, 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 y eso es un nivel de estrés que cotidianamente tenemos que enfrentar los seres humanos, y para eso también tenemos que tener formas de combatir ese estrés, que ya hablaremos más adelante. Pero en el campo también hay ese estrés, un tipo diferente, es decir, un campesino, un agricultor, le produce enorme estrés el que no llueva, o le produce estrés que llueva en exceso, o que no haya sol adecuadamente, es decir, hay otro tipo de situaciones que van a producir estrés. O sea, sí, para los citadinos nos parece maravilloso irnos al campo porque es una vacación y estamos echados en un césped rico y el sol está maravilloso, pero quien vive ahí tiene que enfrentar una serie de demandas del día a día en función de sus actividades. A lo mejor para alguien del campo es muy desestresante venirse a hacer compras en el centro comercial Iñaquito y tener una serie de actividades como irse al cine. Eso va a ser muy desestresante para alguien del campo, y para nosotros irnos al campo va a ser desestresante, pero cada situación podría demandar estrés adaptativo, ya sea campo, ya sea ciudad, ya sea isla, lo que sea, ¿no? Sí, felizmente nuestro organismo tiene una gran capacidad de adaptación y evidentemente vamos aumentando nuestra tolerancia conforme van aumentando estas situaciones de estrés, pero llega un momento en que al parecer ya nuestro organismo nos dice pongamos un alto a esto, defendámonos de alguna otra forma, y empiezan estas dificultades. El ejemplo que tú pones es muy clásico y depende, ahí está muy claro y se ve la capacidad de adaptarse, ¿no? El ser humano se adapta a la intensa vida de la ciudad o a la reposada vida del campo, pero con más tiempo. Pero esa misma adaptación, si es que no es la adecuada, si el organismo no lo hace de forma adecuada, correcta, pues va a transformarse en algo peligroso, en algo nocivo para esa persona. Entonces, vivir en la ciudad, vivir en el campo, evidentemente son niveles diferentes de estrés, pero si eso se sostiene, si eso se mantiene, pues puede causar los mismos efectos. Y los niveles también van a ir variando dependiendo de la formación que tenga el individuo, de la edad en la cual uno atraviese. La etapa de la adolescencia es una etapa muy estresante, hay muchas preguntas que el individuo tiene que irse contestando, y el cerebro se ha ido preparando precisamente para eso. Ha aparecido una capacidad
de pensamiento abstracto, y entonces el adolescente empieza a preguntarse preguntas sobre la vida: ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué voy a ser bueno? ¿A qué me voy a dedicar? En fin, son cosas que son parte de la vida misma y que en unos produce mayor estrés y en otros producirá menor estrés. Mucha gente ha señalado de que justamente ese estrés de las demandas de saber preguntas relacionadas al individuo y a su qué hacer son las que a veces hacen que sucumban los adolescentes y aparezca una esquizofrenia, por ejemplo, si es que había una vulnerabilidad en ese individuo. O digamos algo bastante más común, un cuadro depresivo en los adolescentes que uno muchas veces no se explica por qué. Entonces, ¿qué le ha pasado? No ha pasado nada, no tiene inconvenientes, no tiene problemas en su casa, no tiene problemas estudiantiles, tiene buenas notas, y sin embargo, pues hay un cuadro depresivo importante. Estos cuestionamientos filosóficos que se dan mucho en la adolescencia, pues son muy tensionantes para las personas, ¿no? Es uno de los factores que también que les lleva, entre otros, evidentemente, a probar el consumo de alguna sustancia, con todas las consecuencias que eso desencadena posteriormente. Sí, hay formas saludables y formas no saludables de combatir el estrés, y ese va a ser precisamente el tema de nuestra próxima reunión con ustedes la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.